Buenos días a todos. Hoy tenemos el tercer tema de este ciclo que, partiendo de Isaías 9:6, nos habla de 5 atributos de Jesucristo. Así que, por consiguiente, ya hemos conocido a Jesucristo es admirable y a esta condición que nos dice que Jesucristo es consejero. Hoy vamos a este tema titulado Jesucristo es Dios fuerte. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene la fuerza, tiene el poder, tiene la sabiduría de Dios. Cuando nos vinculamos, cuando nos relacionamos, cuando seguimos a Cristo, cuando tomamos su cruz, estamos siguiendo a Dios fuerte. Para que esto no quede en una especulación emocional, para que no quede en una palabra que flota sobre la nada, vamos a poner los pies en la palabra, en la misma Biblia. En Hebreos 12:2, de hecho, la orden que se nos da es poner en el centro de nuestra vida a Jesucristo. Recuerden que el Señor es celoso y Él no permite que pongamos la mirada en lo que no es Él mismo. Cuando las Escrituras se nos dicen que pongamos los ojos en Cristo, Dios celoso, Dios Padre, está diciendo es que quien vea al Hijo, ve al Padre. Bien, vamos a Hebreos 12:2 y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como les decía, Dios no admite otra adoración o que pongamos otro fundamento, que miremos a algo que es ídolo. No quiere que miremos a sus profetas como si fuera Dios. No quiere que veamos a sus santos como si fueran dioses. Por supuesto, eso también nos pone a nosotros en reflexión, porque a veces terminamos más bien poniendo nuestra mirada en un pastor, en un sabio, en un predicador, y nos podemos desviar de que al final de cuentas él solamente está anunciando lo que Cristo dice. Asimismo, si el pastor, el predicador que yo estimo con todo mi corazón se desvía del Señor, no le debo tomar en cuenta esa palabra, esa instrucción. Más bien, con mucho celo sí, y con propiedad, expresarle nuestra preocupación al líder, al pastor, al predicador. Si este predicador tiene el carácter que el Padre de los cielos le ha formado y no se ha negado a eso, va a recibir esa preocupación con agradecimiento, con gratitud y, vuelvo y repito, con humildad. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios fuerte. Él es autor, o sea, Él crea. El autor y cumplidor, consumador. ¿Recuerdan? Consumado es. Él dijo en la cruz que la obra se consumó. Por eso es que Él está sentado a la diestra del trono de Dios. Solamente Jesús, siendo Dios, puede estar sentado a la diestra de Dios Padre. Esto nos lleva al tema de la Trinidad, que es digna de un estudio, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres modos de Dios. De hecho, hay una filosofía, una escuela del cristianismo que se llama modalismo, que nos enseña que cada parte de la Trinidad es un modo de Dios. No, las tres son una persona y las tres son Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero a la vez son uno. Esto nos lleva a un paralelo que nos puede ilustrar. En un matrimonio, aunque el hombre es hombre y tiene sus pensamientos, tiene su identidad, y la mujer es mujer y tiene su identidad, sus pensamientos, su criterio, su carácter, los dos son una sola carne. Y si los dos están en unidad, les va a ir bien. En unidad con quien los hizo una sola carne, que es Dios. Esto es una forma un poco rápida de describir lo que es la Trinidad. Los tres son tres, pero son uno a la vez, porque están en unidad, en completa coordinación, en completa coherencia en todo lo que es su obra. Ahora vamos a ver que si Jesucristo es Dios fuerte, ¿de qué más debemos depender? En Hechos 4, versículo 12 nos dice que debemos depender de Jesucristo para lo más importante que hay en nuestra vida, y es lo que comienza después precisamente de nuestra vida aquí en la tierra. Es la eternidad. Lo más importante sobre toda gloria en la tierra, sobre todo premio, sobre toda fortuna, sobre toda bendición es qué va a pasar conmigo eternamente. Porque lo más maravilloso que yo puedo recibir aquí en la tierra es temporal, pero la eternidad es lo que no se acaba. Y por eso poner mi eternidad en alguien es lo más importante que yo puedo hacer. En Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Jesucristo es Dios fuerte, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y qué es imposible para hombre? ¿Qué es imposible para el líder político, social, cultural o religioso más importante del mundo?
vencer la muerte. Al Jesucristo ser nuestro Salvador, nos está diciendo: yo no soy solamente alguien sabio, alguien bonachón, alguien repleto de pensamientos de cultura y de dominio de la ley. Yo soy Dios. Por eso, esto nos confirma lo que dice Isaías 9:6, porque una cosa es lo que él diría de sí mismo, pero los profetas desde antes de su nacimiento, siglos antes, ya decían que Jesús era Dios fuerte y en él debíamos depender. En Hebreos 1, versículos 2 al 3, se nos habla de que el Hijo, en efecto, no nació el día que salió del vientre de María en Belén. Jesús no inició, vamos a poner atrás, el momento en que fue fecundado el óvulo de María por el Espíritu Santo. No fue allí que nació Jesús. Nació Jesús hombre, o nació el cuerpo donde Jesús eterno iba a tomar lugar, iba a caminar en la tierra, iba a ser Dios entre nosotros. Pero Él está desde la eternidad, y así nos lo dice Hebreos 1, versículos de 2 al 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo no nació con el universo, Él es eterno, Él estaba por encima, estaba antes. Es cuando vemos que lo inmaterial hace lo material, lo eterno hace lo pasajero. Jesucristo allí está haciendo y sustentando la creación. Vamos a Lucas 10:22 y vemos que Dios Hijo no solo es Dios, sino que recibe del Padre, que es la otra persona de la Trinidad, una delegación muy importante. Y esa delegación es la que nos lleva a depender de Él para nuestra salvación, sin demeritar al Padre, porque el Padre en su soberanía determina entregarle al Hijo lo que se describe en Lucas 10:22 y dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso es muy importante, dentro de todo, comprender, entender que al Padre le debemos la gratitud, la gloria, porque le entregó al Hijo la salvación, por medio también del sacrificio que el Hijo aceptó, porque Él puso su vida, que nosotros no tengamos condenación, que tengamos eternidad y que ya sin fin vamos a gozar del amor, de la paz, del regocijo que nos da estar para siempre con quien nos ama. Vivir rodeados e inmersos en el perfecto amor. Y por eso también cuando dice Lucas 10:22, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, nos lleva a tener una relación que en el versículo que he estado mencionando todos estos días, Apocalipsis 3:20, que nos dice que toca nuestra puerta, y si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra a nosotros para alimentarnos, es alimentarnos de amor, de sanidad, pero también de revelación. En la relación con Jesucristo, yo puedo entender los secretos de Dios, puedo entender la visión que Él tiene sobre los tiempos futuros, sobre mí mismo, porque a veces estamos tan deformados y tenemos criterios tan equivocados acerca de nosotros mismos, y por eso pecamos, porque pensamos que no podemos superar el pecado, que como hombres no podemos ser monógamos, que como mujeres tienen que ser consumistas, que como jóvenes tienen que ser irreverentes a los padres, como esto y como lo otro. O sea, como latinos tenemos que tener ciertas normas que necesariamente no son las del cielo y demás. Pero en nuestra relación con el Hijo podemos conocer las cosas del Padre. ¿Y quién puede conocer los secretos de Dios? ¿Hombre alguno? No. Solamente Dios mismo se puede revelar a sí mismo y lo hace a través del Hijo. Y quien no tiene al Hijo no va a recibir revelación del Padre. En Mateo 18:20, por eso es que el Señor Jesús dijo que Él en los tiempos, y eso no solo en los tiempos de donde Él estaba caminando en la tierra, sino ya resucitado, Él está en medio de la gente que lo ponen a Él como Señor. Y esto vamos a cerrar bien este tema con el concepto de Señor. Pero antes de cerrar ese concepto, vamos a ver lo que nos dice Mateo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo, Jesucristo. Eso era válido en ese tiempo, sigue siendo válido porque Él no encontró muerte, sino resucitó y está a la diestra de Dios Padre porque Él es Dios fuerte. Y ahora que se habla de esto, este versículo,
los que están congregados en mi nombre. Nosotros cuando recibimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador y ya no tememos a la muerte y ya estamos gozosos porque nos espera una eternidad perfecta donde no habrá angustia, no habrá enfermedad, no habrá delincuencia, donde ya no habrá maldad. Pero también lo recibimos como Señor. Y para ser salvos necesitamos que Él sea nuestro Señor, porque como hemos enfatizado, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y el reino de los cielos es para los que se arrepienten. ¿Y cuál es la señal de que yo soy salvo? Lo que dice Romanos 1:1. Vamos a ver Romanos 1:1, lo que palabras de Pablo nos enseñan a nosotros. Miren, en la Biblia hasta el saludo, hasta el hola, tiene doctrina. Y esto lo vamos a ver aquí, tal vez un versículo que hemos pasado como de largo, porque cuando comenzamos a leer los capítulos romanos o las cartas, el resto de las cartas, donde hay saludos iniciales, nosotros como que queremos ir al grano de la doctrina, pero la doctrina comienza desde la primera letra. Y aquí dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí en estas sencillas palabras, en una presentación de él, ya hay doctrina, porque primero dice Pablo, siervo de Jesucristo, y que es siervo. Y cuando entiendo lo que es siervo en el lenguaje original en que se escribe esta carta, ya yo sé lo que es decir que el Señor es mi Señor. En el original griego, siervo es doulos, y doulos es esclavo. No es alguien que sirve part-time, que hace esta labor y sigue haciendo sus otras cosas. No es un deportista aficionado o un artista que practica el arte como hobby. No es un amante de la ciencia que hace algunos experimentos en su casa, no. Es un esclavo, o sea, mi vida es tuya. Y cuando le decimos, Señor, soy siervo tuyo, tu vida es mía, porque también cada vez que nosotros decimos el Señor es nuestro Señor, si nos vamos al original griego, Señor es kurios, y kurios es amo, dueño de nuestras vidas, dueño de nuestras horas, dueño de nuestro futuro. En el contexto en que se escribe era más comprensible porque amo era lo que se vivía en ese tiempo, porque los esclavos ya no vivían para ellos, sino conforme a los deseos, a las necesidades de quienes eran los amos. Los esclavos vivían para los amos, los doulos vivían para los kurios. Cuando Pablo dice siervo de Jesucristo es porque decía ya mi vida no es mía, porque tú eres Dios, tú mandas, porque tú me llamas, me apartas y determinas para qué debe ser mi vida. Tenemos que entregarle la vida al Señor porque Él nos salvó. Para nosotros es muy bonito decir el Señor es mi Salvador. Yo espero su salvación, pero Él no es mi Señor. El Señor que no es mi Señor debe darme una salvación que sí tiene que ser legítima. Eso es lo que ocurre con lo que se llama, y que dudo ese término, el cristiano carnal, porque el cristiano carnal es aquel que dice yo vengo aquí por el salario pero no lo trabajo. Yo vengo aquí por la recompensa, pero no di lo que tenía que dar para esa recompensa. Entregarle nuestra vida al Señor nos lleva a esa salvación porque arrepentidos, porque el reino de los cielos os ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Solamente deja de ser tú para que yo sea en ti. Eso es lo que quiere Jesucristo. Yo comience a tomar el mando de tu vida y dirigiéndote desde ahora, yo te estoy llevando directo a la salvación. El verdadero cristianismo de los transformados, no de los que siguen normas religiosas, pero su corazón está lejos, porque yo puedo hacer el bien, pero a regañadientes, porque mi corazón no está con el Señor, sino en arrepentirnos y darle gracias al Señor, porque así como lo glorificamos por decir, Señor, gracias por dejarte martirizar y clavar en esa cruz, Señor, entonces ahora yo voy a corresponder con mi vida, porque tú hiciste eso por mí, y ahora ¿qué yo voy a hacer por ti? Al final de cuentas, dejar la mala vida, porque el Señor que nos pide, dejar la mala vida, dejar el pecado que nos angustia, que destruye nuestros planes, que ha provocado dolor en nuestros hijos, que ha provocado rupturas en nuestras relaciones sentimentales, que me está enfermando, que me está agobiando, que me hace mal. Al final de cuentas, ¿qué nos pide el Señor? Siendo Jesús el Señor, que tengamos buena vida, y a eso nos resistimos porque el pecado nos dice, no, la buena vida es lo que yo te ofrezco, destruyéndote, te estoy ofreciendo buena vida. Y al final, por supuesto, el pecado y sobre todo el padre del pecado, que es Satanás, lo que nos quiere es hacer daño. Al final de cuentas, recuerden que la salvación es lo que nos hace diferentes al padre de la condenación, que es Satanás. Esto puede ser una especulación, así que no lo tomen literal, pero yo creo que una de las razones por la que Satanás nos odia a nosotros es que nosotros sí podemos ser salvos, entrar a la eternidad, y él ya fue condenado.
Entonces nosotros, siendo quienes somos perecederos, débiles, tenemos acceso a la salvación y Él no. Tal vez una de las razones por las que Él dice, ya que yo no lo puedo recibir y ustedes sí, yo voy a procurar que ustedes no reciban esa salvación. Esto, como dice, son interpretaciones que yo hago y que pueden tener fundamento en el hecho de que es verdad. Nosotros podemos ser salvos y Él no. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la salvación que Él nos da. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias por la bendición de contar con Cristo caminando, Dios mismo caminando entre nosotros. Porque así como el pueblo en Judá y incluso Israel, cuando estuvo en Samaria, cuando recorrió esos lugares, la gente pudo verlo, pudo escucharlo. Pudieron palpar su mano cuando Él les daba la mano. Pudieron sentir su calidez humana, pero sobre todo su santidad de Dios. Así nosotros lo podemos hacer a través del Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Señor, hoy te damos gracias porque tú eres Dios y sobre todo gracias porque tú te nos presentaste a nosotros como Dios. Porque la salvación la recibimos porque tú tocaste la puerta insistentemente hasta que un día te escuchamos y te dejamos entrar. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Curios, nosotros somos tus siervos, somos tus doulos y por eso, para reconocer que tú eres Dios, debemos decir, Señor, lo que tú digas, eso haré. Gracias por este tema que tú nos has revelado hoy. En nombre de Jesús. Amén.